El sábado por la mañana es un buen momento para entender la realidad desde un nuevo punto de vista, sin la urgencia de la semana. Las ideas se desarrollan, las voces se escuchan y las preguntas encuentran tiempo. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Entrevistas con personalidades destacadas sobre los temas que importan, con un enfoque claro, cercano y sin prisa. Nube de palabras. Hasta las 8 por Now. 97.9. Actualidad más música pensada para vos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Aquí Diego Senkman y junto al Cóndor Manzoni, Charlie Manzoni, los vamos a acompañar en esta mañana AM-PM. Antes del Mundial y pasado el Mundial. Pasó el Mundial, retomamos la agenda, la programación habitual de política y economía, y el gobierno trata de a poquito en retomar su agenda. Quiere aprobar algunas leyes, la inocencia fiscal, la propiedad privada, y lo más ambicioso y lo más complicado de todo es la reforma política, con la estrella de ese paquete de reforma política, que es suspender o eliminar las PASO. Estarán los votos pronto en las mejores salas. Y el desafío máximo, por supuesto, es saber que ahora que terminó el Mundial, empieza el Mundial verdadero para el gobierno, el Mundial político que se juega el año que viene, y son las elecciones. Y vos me dirás, pero falta un montón. Y yo te digo que para que un transatlántico, como es un país y la economía de un país, doble, necesita tiempo. Si algo tiene que virar suavemente hacia algún lugar, supongamos que fuera la recuperación de los ingresos, la mejora en el salario, alguito de la recuperación del consumo, bueno, eso debería empezar a ocurrir en los próximos meses, porque el gobierno tiene una buena base de intención de voto, pero ahí hay un fantasma acechando, que es el fantasma del balotaje. Vos me dirás, pará, si no va una semana de terminado el Mundial y me estás hablando de otra final que sería un balotaje. Y yo te digo que sí, que hay un trabajo enorme del gobierno, porque sabe que el balotaje es una moneda en el aire y que puede salir para cualquier lado. Insisto, faltan millones de años. Falta un montón de agua a correr abajo del puente y el gobierno tiene un buen plafón, pero no le alcanza para evitar, en esta foto hoy de julio, no le alcanza para evitar un balotaje quizás. Es todo muy movedizo. Y para eso tiene que ir a seducir, no ya al núcleo duro que siempre lo acompaña y que valora la gestión y el rumbo, sino tiene que terminar de seducir a sus aliados estratégicos, a los opositores colaboradores, sobre todo a la parte de la sociedad que mira con apoyo pero con un poco de recelo y quiere que su propia economía personal mejore. Y ahí siempre vamos a la ferretería y la herramienta que miramos es el serrucho. Un mes va, por ejemplo, las variables económicas de la micro, van un poquitito para arriba, pero después otro mes para abajo. El salario privado, por ejemplo, el otro mes le había ganado por un poquitito a la inflación, volvió a perder contra la inflación, y en ese serruchito va pasando el tiempo. Y el gobierno tiene un hándicap especial y particular que tiene que ver con lo siguiente: la desorganización de la oposición. El activo máximo, el elemento máximo decisor hoy es, si yo me quiero ir de casa, es decir, si yo me peleo con Milei porque lo voté, ¿quién me abre? ¿Dónde voy? ¿A quién le toco el timbre? ¿A Kicillof? Ni siquiera sé si es Kicillof. Seguramente un votante de Milei no va a ir ahí. ¿Y hay alguna otra tercera opción? De manera tal que el mundo es multicultural, diverso, todos vimos el Mundial, la cantidad de países, la cantidad de ideas, de colores de piel, todo es diverso, pero al final en la política es pollo o pasta, ceros y unos, un esquema binario en donde probablemente haya un oficialismo encarnado por Milei y un retador, y todo hace parecer que el retador no va a venir del centro, sino que va a venir de un espacio de centro izquierda o de izquierda.
pronto en las mejores salas. Ideas que encuentran tiempo. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Por Now 97.9. Daniel Artana es un economista de larga trayectoria y vamos a charlar con él ahora que terminó el Mundial y la agenda vuelve a las cosas de la política y de la economía. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, de a poquito volvemos a la normalidad y la normalidad es los indicadores económicos. Básicamente el contrato electoral tiene que ver con la inflación, la estabilidad del dólar, la macro, pero después tiene que pasar a la micro. ¿Qué se proyecta o qué crees que podría pasar en los próximos meses? Ya, yo creo que en los próximos meses, para tomar algunas de las variables que vos mencionaste, la inflación debería seguir estando contenida, reduciéndose muy despacio por varias cuestiones, pero la mala noticia esa del 13 y pico % del mes de marzo no debería volver a repetirse. Es cierto que con los líos que hay en el Medio Oriente otra vez ha vuelto a rebotar el precio del petróleo, pero me parece que eso es un shock que en alguna medida está moderado por la política de precios de YPF, ¿no? En términos de ingresos, los ingresos de los trabajadores formales han perdido contra la inflación desde que está este gobierno, un poco en los privados, bastante más en los públicos. Eso yo creo que se puede recuperar algo de eso perdido, que son, en el caso de los trabajadores privados, algo de 4 o 5 puntos, de acá a la elección del año que viene, no mucho más. Y en materia de actividad, lo que tenemos es una economía que hay sectores que les va muy bien y otros sectores que les va mal, pero dentro de los que les va mal, como la industria o la construcción, también tienes grandes diferencias sectoriales. Entonces es una economía de grandes diferencias entre sectores, grandes diferencias entre regiones y grandes diferencias entre familias, porque en general nos ha ido mal en términos de empleo y de ingresos contra la inflación a los trabajadores formales. Y lo opuesto ha pasado con los informales y cuentapropistas, donde hay un poco más de empleo y donde los ingresos, por los problemas de medición que tienen, le han ganado a la inflación desde que está este gobierno. Así que es una economía de grandes contrastes, digamos. Y eso va a mejorar un poco, pero no tampoco de una forma tan visible por el periodo que hay de acá a las elecciones. ¿Y qué perspectiva tiene un gobierno con esta economía de entrar en un año eleccionario, según la historia nos indica? Mira, si vos te guías por los indicadores de confianza del gobierno y de confianza del consumidor que elabora la Universidad de Itela, que en general pronostican bastante bien los resultados electorales, hoy el gobierno tiene indicadores, o sea, hace 3 o 4 meses atrás, eso te sugería que el gobierno tenía una elección fácil el año que viene. Hoy está bastante más complejo, pero ambos indicadores dejaron de caer en la última medición, que es del mes de junio. Así que yo te diría que el gobierno puede mirar esta elección con cierto optimismo, porque así como a veces los analistas dicen, mira la imagen negativa que tiene el presidente, ¿cómo hace para ganar en segunda vuelta? Bueno, el problema para los candidatos de la oposición que hay hoy a la vista es que todos tienen también una imagen negativa muy alta, así que como que también tienen el mismo desafío que tiene el presidente, y parecería que la imagen positiva es un poco mejor en el presidente que en el resto, y yo creo que la economía lo va a ayudar un poco, no una cosa espectacular, pero que lo va a ayudar un poco al gobierno. Exactamente qué podría mejorar? ¿Vos crees que podría haber una recuperación de salarios, me decías entonces? Muy suave, nivel muy del modesta. Consumo. Bueno, que la baja en la tasa de inflación te ayuda. Y además vos has tenido otro efecto también, que es el efecto de la mora, que producto de esa suba tan abrupta que hubo en las tasas de interés en los 4 meses previos a la elección del año pasado, eso también golpeó más a los trabajadores formales. Es decir, como que además se te juntaron el efecto de que perdieron algo de ingresos contra la inflación y además, no pudieron hacer frente a las cuotas de los préstamos que habían tomado, por lo menos una parte de la gente. Porque, los problemas en los bancos, básicamente los bancos les prestan a formales, ¿no? Eso también se va digiriendo, eso va a llevar, la mora ha alcanzado probablemente su máximo a mediados de este año, y debería ir arreglándose ese problema. Eso va a llevar algún tiempo, pero en el año electoral es posible que tengas un poco más depuradas las carteras de préstamos para consumo de las familias y que eso también le pueda dar algún impulso adicional
al consumo. Modesto, pero un impulso adicional. Es como que lo que tenés por delante es algo mejor de lo que hemos vivido en estos primeros meses del año que no fueron buenos, ¿no? Hablamos con Daniel Artana, que es economista. Daniel, dentro del marco conceptual, ideológico del gobierno, en el sentido de las cosas que podría hacer y eliminando de la ecuación cosas que jamás haría porque no cree en ellas este gobierno, ¿hay algo que podría modificar o corregir en materia económica? Pero se ha especulado, porque este es un gobierno, como vos me marcás, plan platita no va a ser porque no cree, y además es mejor que no lo haga, porque el efecto de los planes platitas es muy efímero y te quedan costos para la economía después que tenés que corregir en términos de inflación o de lo que fuere, ¿no? Ha habido una especulación que vos la habrás leído en los medios, como la he mirado yo, de armar algo, además de lo que se espera a medida que han ido privatizando algunas rutas y algunas otras cuestiones, que eso pueda tener algún impacto en la construcción. Está la especulación de poder armar algún fondeo para viviendas, utilizando fondos del FGS, eso habría que ir al Congreso, ¿no es cierto?, o algún otro mecanismo que permita dar préstamos para donde hoy uno sabe que hay una demanda de préstamos importantes para viviendas, digamos, en la Argentina esos préstamos hipotecarios son hoy un porcentaje chiquito del total de préstamos. Pero bueno, esas alternativas o esas iniciativas habrá que ver cómo se terminan concretando, porque si es con alguna garantía de los fondos del ANSES, eso tiene que pasar por el Congreso y eso, bueno, requiere un debate político complejo. No pareciera ser el menú de la casa, ¿no? Bueno, yo te diría que, a ver, el gobierno aparentemente ha estado pensando en eso, por lo que dicen los medios, ¿no? Y no me consta, pero lo he leído en los diarios, como lo habrás leído vos. Después el detalle de eso no se conoce, pero tratar de armar algo que permita acelerar un poco los créditos hipotecarios, ¿no? Que han venido creciendo, pero son niveles muy bajos, ¿no? Hablamos con pero Daniel. Después otras cosas no hay mucho más. El resto es esperar que el círculo virtuoso de exportaciones sea seguido por la inversión y que eso te vaya generando una economía más dinámica. Daniel, en un ejercicio de la imaginación, si tuviera el gobierno Axel Kicillof o alguna versión del peronismo, ¿qué podría hacer en un ciclo que uno diría más de contracción que de expansión en muchos sentidos de la economía? ¿Qué repertorio o qué podría echar mano de qué tipo de herramientas? Bueno, en alguna medida cuando vos lees algunos referentes por ahí medio extremos, no sé si es la opinión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero del kirchnerismo están pensando en alterar contratos en minería y en hidrocarburos, volver a subsidiar tarifas, bueno, lo ha dicho Máximo Kirchner esto, ¿no? Renegociar la deuda, es decir, todas cosas que ha intentado el kirchnerismo y que tampoco le han servido a la economía para resolver sus problemas. Partiendo de un diagnóstico equivocado, y Argentina no necesita ninguna reestructuración de deuda. Lo que necesita es acceder al mercado, para lo cual se necesita confianza y mantener cierta disciplina macroeconómica. Pero acá el gran test es en esto cuando vos tenés circunstancias complejas, porque ahí es donde vos ves. A ver, hoy si la economía está más ordenada de cuando se fue el kirchnerismo, sin duda. Bueno, eso te da un punto de partida mejor para el gobierno que sigue. Ahora la pregunta es, cuando tenés algún contratiempo o alguna urgencia, ¿qué haces? Manoteas activos, cambias reglas de juego, haces planes platita o tratás de mantener cierta línea y esperás que las buenas decisiones de política económica rindan su fruto, porque no es que las cosas se arreglan de un día para otro. Entonces, vos podés hacer retoques. A ver, el gobierno de Brasil está haciendo retoques ahora en el medio de un conflicto arancelario que tiene con Estados Unidos, pero son retoques menores que no tiran por la borda el programa económico, ¿me entendés? Ahora, no parecería que el kirchnerismo duro haya aprendido de las lecciones del pasado, por lo menos por lo que ha dicho uno de sus máximos referentes, que básicamente está diciendo repetir lo que hicieron antes, ¿no? Y cuando, por ejemplo, Emanuel Álvarez Agis, que es un economista que fue viceministro de Kicillof, dice en alguna entrevista, bueno, la verdad que el que cree que Kicillof no hace ajuste, vean lo que está haciendo, y cuenta que en provincia tuvo que hacer ajuste en gasto público, etcétera. Uno interpretaría, esto va por mi parte, que en realidad es un guiño para quitarle el miedo a los mercados de lo que haría un Kicillof en el gobierno. Pero es una interpretación mía que es opinable. ¿Qué pensás vos? ¿Hace un ajuste Kicillof?
Yo respeto la opinión de Manuel. Creo que él sabe bien también que administrar una provincia es distinto que administrar la nación, ¿no? Si vos en la nación tenés la posibilidad de ir sobre el Banco Central y darle la maquinita, las provincias no tienen esa posibilidad. Y también es cierto que en su momento, si yo no recuerdo mal, Kicillof reestructuró su deuda, también la deuda de la provincia. De hecho, después terminó arreglando con algunos bonistas que no habían participado. Pero las provincias tienen menos margen de acción. Entonces yo diría, mirar a Kicillof gobernador o tenés que mirar a Kicillof como ministro de Economía. Y bueno, qué sé yo, cada cual mirará lo que tenga ganas de ver. La sensación que yo tengo, más allá de que aparentemente han intentado dar una imagen distinta con fondos afuera, viste que tuvo esa especulación de que estuvieron viajando algunos referentes de Kicillof, que yo cuando hablo con fondos de afuera, el susto que tienes viendo a cualquier que haya participado en una gestión kirchnerista es importante, ¿no? Entonces, eso va a requerir, por ahí está la posibilidad de hacer lo que hizo Lula en su primer mandato. Acordate que los mercados, se les preció el real, los bonos brasileños se hicieron puré, y después él sorprendió con una visión más moderada. Estoy hablando del primer Lula, ¿no? Bueno, eso siempre está disponible, y si eso ocurre es positivo, y puede generarle un espacio a un gobierno de un tinte distinto, pero los antecedentes lo condenan bastante, ¿no? En el caso de Lula no había sido ni gobernador ni ministro de Economía, había sido referente sindical, y cuando se vio expuesto a tener que gobernar, no pateó el tablero. Lo mismo hicieron los referentes de centro izquierdo, de izquierda en Chile. Bueno, es una oportunidad que tiene Kicillof y el kirchnerismo, pero hasta ahora no parecería que vayan a ir por ahí. Así que yo soy un poco más pesimista que Manuel en este punto. Daniel Artana, muchísimas gracias por esta conversación. No, a ustedes buen fin de semana, hasta luego. Buen fin de. Ideas que flotan sin presión. Nube de palabras con Diego Senkman y Carlos Manzoni por Now 97.9. Actualidad, más música pensada para vos. Y ahora vamos a escuchar la historia del gran Cóndor Manzoni, que está de viaje, se voló, estará la próxima semana, pero nos dejó este espectacular relato. Volamos, Diego. Hoy vamos a volar a Madrás, que actualmente es la India, y que en el momento en que empieza esta historia era parte del Raj británico, parte del Imperio Británico. Allí, el 24 de noviembre de 1941, nació nuestro personaje de hoy, Randolph Peter Best, que sería conocido como Pete Best. Nació ahí porque su padre se desempeñaba como militar en el lugar, pero pronto volvieron a Inglaterra, se radicaron en Liverpool. Su madre, Mona, era propietaria del Casbah Club, que funcionaba en el sótano de su casa. Él, que amaba a la música y la batería, estuvo en el momento justo en que un grupito llamado los Beatles buscaban un baterista para su gira por Hamburgo, así que lo sumaron a la banda. Hizo muchos de los shows en The Cavern y participó de las 3 sesiones previas a ser profesionales de los Beatles. Grabación en Hamburgo, la famosa sesión de la Decca y en la primera sesión de Abbey Road, donde graban una primigenia versión de Love Me Do. Era el más lindo de los 4, hay que decirlo, el más lindo de los 4 de la banda en ese momento. Tenía a todas las chicas locas con él y acababa de protagonizar una gira exitosísima con el grupo del momento. La vida le sonreía a este muchacho nacido en la India y estaba a punto de saborear las mieles del éxito, que todos ya sabemos cuáles fueron respecto de los 4 de Liverpool. Estaba en su mejor momento, tocando el cielo, ahora literalmente con los palillos de la batería. Pero siempre hay un pincelazo que te tira los platillos por la cabeza y ya no podés tocar más. La noche
Del 15 de agosto de 1962, el bueno de Pete Best llegó a su casa cansado. Iba a tomar una cerveza de la heladera cuando encuentra una nota de su madre. Algo que ya le pareció extraño. La nota, amigos, decía lo siguiente: el manager de los Beatles quiere hablar con vos. Nada más. Pete se durmió con eso en la cabeza. Quizás soñó con Brian Epstein, que era el manager. El 16 de agosto de 1962, al otro día, no sería una jornada más. Caminó nervioso hasta la oficina del manager y siguió caminando inquieto hasta que Epstein se despachó. Fue directo al grano y le dijo: Pete, no sé cómo decirte esto. Ustedes saben que ya cuando arrancan así no va a ser nada bueno. Repito, Pete, no sé cómo decirte esto, pero tengo que hacerlo. Los chicos quieren que salgas del grupo. Aún sin saber el fenómeno en que se convertirían los Beatles de allí en más, aquella noticia cayó sobre él como un balde de agua fría. Para consolarlo, Epstein le ofreció colocarlo en otro grupo. Después de unos minutos, sin poder articular palabra, preguntó cuáles eran los verdaderos motivos por los que había sido expulsado, pero solo recibió evasivas. La razón con más peso que Epstein pudo darle estaba relacionada con George Martin, productor y responsable del sello Parlophone. Pero no fue una sola razón. En efecto, Martin le había bajado el pulgar porque no le gustaba su nivel, digámoslo así. Pero también se rumoreó que fue echado por ser demasiado lindo, miren ustedes, y opacar a John, Paul y George, que le tenían envidia porque, obvio, el tipejo les robaba todas las chicas. Que por supuesto no les escaseaban, pero la envidia es así. Otra versión dice que el propio Lennon dijo que ellos tres eran un petardo, que volaban, y que Pete era lento, complicaba todo. Se le endilgó también que llegaba tarde a los ensayos y que era el único que no había querido hacerse el famoso corte con flequillo. Lo cierto es que sea por lo que sea, Pete fue reemplazado por un tal Richard Starkey, más conocido como Ringo Starr, que ya el 18 de agosto de 1962, estaba calentito todavía el cuerpo de Pete, Ringo empezó a tocar. Poco después, los Beatles explotaron y fueron un fenómeno mundial. No hace falta decir todo lo que vino después. Pero las desgracias de Pete le llegaban todas juntas. Un gran amigo suyo, Neil Aspinall, dejó embarazada a Mona, su madre, y encima se fue a trabajar con los Beatles. Le pregunta a Pete si le molesta que se vaya a trabajar con los Beatles, pero Pete, que era buenazo a pesar de todo lo que le había pasado, le dice: anda tranquilo. Al lado de lo otro que le había pasado, esto era como si lo picara un mosquito, amigos. El Dr. House dice en un capítulo, miren ustedes hasta dónde llegó la desgracia de Pete, ¿no? El Dr. House de la serie famosa dice en un capítulo que un paciente que tiene una arteria que no puede seguir el ritmo normal tiene el mal de Pete Best, como burlándose de Pete. Antes de dormir, Pete hace meditación y con eso logró superar un poco para poder ganarse la vida mientras los Beatles embolsaban millones. Él fue panadero y funcionario público en Liverpool. Intentó suicidarse un par de veces. En 1998 vino a tocar a Buenos Aires, al Coliseo, pero se suspendió el show por la escasa venta de entradas. Un músico argentino que compartió con él una gira por Rusia contó: llegamos a San Petersburgo y nos llevan a hacer un tour a las dos bandas en un micro.
el guía dice que estamos con una de las figuras de los Beatles y bla, 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 y que lo queremos homenajear y vamos a poner un tema. Y le ponen The Yellow Submarine, que como todos saben, es un tema que toca y canta Ringo Starr, justamente el que ocupó su lugar, del que fue arrojado prácticamente, porque a mí me gusta decir que Pete Best fue el hombre al que tiraron del tren. ¿Qué tren? El tren de los Beatles, amigos, que vaya si anduvo. Se terminó así la historia del hombre que pudo haber sido el baterista de los Beatles, pero que fue echado de la banda por sus compañeros no tan compañeros. Un tal Pete Best. Conversaciones que se toman su tiempo. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Por Now. 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. Y ahora vamos a darnos un gran gusto. Vamos a hablar con Andrés Malamud, ese gran politólogo que nos mira desde Lisboa, Portugal, aunque nos visite mucho en Argentina. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, Diego. Muy bien, salvo todo lo mal que estamos en este país. Pero encantado de hablar con vos. Bueno, ¿en Portugal molesta mucho que España haya salido campeón del mundo? ¿Cómo es esa rivalidad, si es que la hay? Hay una rivalidad histórica relacionada con las guerras del pasado. Y hay un dicho que de España, ni buen viento, ni buen casamiento. Pero el odio que despertó la selección argentina y Argentina en general en los últimos tiempos en Occidente hizo que en países tradicionalmente antiespañoles como Portugal o México se celebrara no solo la victoria de España, sino la derrota de Argentina. ¿Cómo explicás para nosotros es recontra sorpresivo, inentendible el odio o el hate contra Argentina? Sí. No quiero ni pensar en eso, porque tengo mis hijos luso-pampeanos a los que les tengo que explicar ahora, que eso defienden solos a Argentina, pero les cuesta también entender qué es lo que pasó de 4 años atrás, donde me tapaban el WhatsApp de felicitaciones y expresiones de cariño, hasta donde no escribió nadie. Y amigos míos están en Twitter insultando a Argentina, de todos los países, y destaco, por supuesto, España, pero muchos latinoamericanos y muchos europeos. No sé ni cómo preguntarte porque me siento tan ajeno, tan perdido en las coordenadas. ¿Cuál es la acusación del fiscal sobre Argentina? Creo que la explicación más simple es que hace 4 años éramos los underdogs, éramos los pobrecitos, Cenicienta. Y este año éramos los campeones. Y no nos acostumbramos, o mejor dicho, nos sobreadaptamos a ser los campeones y nos comportamos de manera arrogante. Así que hay en nosotros esa inconsciencia que no supimos ver que habíamos cambiado radicalmente de posición. Pasamos de ser los de abajo a ser los de arriba en 4 años y nos seguíamos pensando como si fuéramos los desafiantes mientras el mundo nos veía como el establishment. ¿Pero cuál fue la frase desafiante o la conducta desafiante? ¿Cuál fue la frase de Scaloni o de Messi o de alguien del equipo que despertara semejante odio? Creo que Messi y Scaloni eran rescatados. Sobre todo Scaloni, al que le ahorraron las críticas directas. A Messi no. Ahí lo que vimos fueron recortes, videitos donde se mostraban supuestos fules que le había cometido y que no le habían cobrado. Y se escondía el contexto y se escondían los fules que recibía Argentina. Y ahí empieza lo que algunos llaman la campaña anti-Argentina, que para mí es una tragedia, porque campaña anti-Argentina es lo que decía la dictadura. Y Argentina en estos 40 años de democracia resignificó el sentido de la bandera. Hace 40 años la bandera era el nacionalismo militarista. Y hoy la bandera es la selección. La cosa más linda que tenemos, lo que nos une, lo que nos hace sentir uno. Pero en el mundo nos volvieron a ver de tal manera que estamos recuperando el nacionalismo, si no es militarista, por lo menos es antagonista. ¿Tiene algo que ver? Sí. No, que el mundo, decimos mal el mundo, porque en realidad es Occidente y los países árabes. Nos asociaron con Israel en el momento de peor rating de Israel en la historia. ¿Vos crees que es eso en el fondo, el alineamiento geopolítico de Milei con Estados Unidos e Israel? No solamente el alineamiento geopolítico, es que le ganamos a Egipto.
Pero Le ganamos a un país árabe, y ese país árabe tiene un técnico que apoya al régimen militar que gobierna Egipto y que apoya a Palestina. Entonces se asociaron todas las cosas. Hoy Palestina es una causa popular en Occidente y en el mundo árabe. Israel es una causa impopular. Y Argentina, en parte por el lineamiento geopolítico, en parte porque le ganamos a un país árabe, quedó del otro lado, del lado impopular. Pero destaco que es Occidente y el mundo árabe, porque en Oriente, en Asia, Argentina sigue siendo, o por lo menos lo era hasta la final, el país favorito. En Bangladesh, por supuesto, pero en China, en Japón, en la India, en Indonesia, hinchaban por nosotros. Solo que no nos enteramos. Están demasiado lejos, son demasiado diferentes. ¿Y ya no? No lo sé. Después de la final no lo sé, porque en la final además lo que tuvimos es que jugamos mal. Y entonces la simpatía que podíamos generar se pierde en un equipo que en 90 minutos no patea al arco. Y acá se juntan las causas extrafutbolísticas con las futbolísticas. Jugar feo Sí. no nos reivindicó. Pero jugar feo también hizo que nos dijeran racistas. Actores famosos de los Estados Unidos diciendo nunca, no hay país más racista que Argentina. Fíjense, esto es en otros tweets, con todo en un licuado de tweets y declaraciones, o también de artículos. Vos me sabrás decir mejor que articulistas de prestigiosos medios. También esta idea de que Argentina no tiene jugadores afrodescendientes en la selección, racismo. Qué delirante nos parece todo, ¿verdad? Totalmente. Y fascinante al mismo tiempo, como académico. Esto empieza 4 años atrás con un artículo en un diario importante de Estados Unidos, donde dicen que no hay negros en la selección. Y asumen que eso es racismo porque no seleccionamos personas de color. En realidad es muy difícil encontrar negros en la sociedad en Argentina, precisamente porque se integraron y se mezclaron. Está lleno de historiadores ahora y de argentinos negros, que algunos hay, que están explicando las razones para eso. Pero en el mundo no les cuesta entender. Les cuesta entender. Y ante esa dificultad en entender, prefirieron malinterpretar. Y fíjate que lo que más me sorprende es que no hay académicos serios que demuestren que están equivocados. No hay nadie que haya medio racismo en el mundo. Lo que nos defendemos con opiniones también. Y no es difícil, ¿eh? El racismo se puede medir. Se define y se mide. Entonces lo que hace falta es académicos que nos encuentren 3 países en el mundo que sean menos racistas que Argentina. El famoso impulso igualitario de Juan Carlos Torre y toda la literatura del igualismo de Argentina y del paper famoso. Exacto. De ¿sabe usted con quién está hablando? El paper brasileño, y el argentino es y ¿qué mierda así voy a usar las palabras, y a mí qué mierda me importa, como diciendo que alguien de clase social más baja en Argentina puede perfectamente desafiar a alguien de clase social más alta, o el famoso concepto de power distance, que es muy cortito en Argentina. Ahí vos ibas al Obelisco y clase baja, media y alta celebraban juntos, rubio, morocho celebraban juntos, y eso no se ve en otros países. No, es muy difícil encontrar esa poca distancia entre los diferentes, precisamente. Y además no hay violencia étnica en Argentina. Por supuesto que tuvimos hace unos años un resabio de lo que alguna derecha aprovechó para llamar movimientos antinacionales, con algunos grupos indígenas de la Patagonia sobre todo. Pero fíjate cómo eso también se evaporó. La politización de una brecha, de una grieta que en Argentina no existe. La grieta étnica. Pero lo que necesitamos es que se mida comparativamente, porque todos nosotros lo sabemos por los trabajos de Torre y de O'Donnell y por nuestra experiencia cuando salimos de Argentina. Pero el resto del mundo no lo sabe. El resto del mundo compró un prejuicio. Y no hay académicos que discutan ese prejuicio con datos. Ahora, igual a esta altura está perdido. En este momento somos antipáticos. Pero en el momento en que baje la ola de antipatía, tenemos que probarles, y tiene que ser fácil, que somos menos racistas que todos ellos. Ahora, yo te diría, esto es una conversación de Twitter y redes sociales, o de académicos, o verdaderamente se instaló en 10 días o en 20 días que Argentina es racista, feos, sucios y malos. Duró un poco más, por lo que te decía que el artículo original es de hace 4 años. Pero en esos 4 años no nos tomamos el trabajo de refutarlo con datos. Y entonces, a medida que en este mundial avanzábamos, con la intensidad que nos caracteriza, sin darnos cuenta de que el mundo nos miraba como los campeones y no como Cenicienta, de repente se potenció, se exponenció
y no nos dimos cuenta. Recibimos todo, nos dábamos cuenta y nos parecía que era marginal. Y de repente salieron los grandes campeones de ajedrez, los premios Nobel de Economía, los referentes de la izquierda y de la derecha en todo Occidente, a pegarnos y nos encontramos solos en el mundo. Solos en el mundo es literal, pero en realidad se refiere al mundo occidental. Y esto es algo que a Argentina le cuesta entender porque nos seguimos manejando con este concepto de Occidente que tiene cada vez menos sentido. Porque Occidente fue también Adolf Hitler y es también Fidel Castro. Así que podemos encontrar nuestros propios villanos en la cultura en la que a veces nos reconocemos y nos parece que es el bien absoluto. Y en realidad el bien absoluto para Argentina hoy está en Bangladesh. Mirá qué ironía. Estamos hablando con Andrés Malamud sobre cómo también debe ser un dilema para los bienpensantes de Argentina y espacios progresistas, supongo, ser criticados con tan poco fundamento, pero con una contundencia medio inapelable de voces o referentes o intelectuales progresistas de otras partes del mundo, digamos. Es como ver qué fácil y con qué nivel de impunidad pueden construir y tan rápido una imagen tuya. El kirchnerismo se quedó internacionalmente huérfano. Y ellos, tienen el coraje de diferenciarse de aquellos a los que idolatraban hasta hace muy poco. Fíjate vos qué ironía. Y vos notás en Twitter a los kirchneristas y a los mileístas abrazados en la defensa contra esta conspiración anti-argentina. Y volvemos a los tiempos de la dictadura, porque seguimos pensando que el mundo está en contra de nosotros. La diferencia es que cuando éramos dictadura, el mundo tenía razones para mirarnos mal. Y hoy somos una democracia. Pero también es cierto que un sector peronista kirchnerista le echa la culpa a Milei por el alineamiento geopolítico y por culpa de Milei, mirá cómo toman el gobierno por el pueblo y creen que el pueblo es el gobierno de Milei y nos están estigmatizando injustamente. Es cierto, pero nos estigmatizan y nos estigmatizan sus amigos. Así que la última causa, el último culpable puede ser Milei. Pero lo que hizo Milei es convencer a sus amigos de que ellos también eran malos, que ellos, los progresistas argentinos. Así que esto es notable porque es un llamado a wake up, al wokismo. Despiértense, los amigos de ustedes no lo harán tanto. O sea, perdimos el otro mundial. Usted paga uno y pierde 2 mundiales. Bien. Sí. Estamos hablando con Andrés Malamud. Bueno, y avanzando un poco, Andrés, finalmente, y agradeciéndote esta conversación, ¿qué desafíos ves para los próximos meses en este post-mundial para el gobierno, pensando en que ya el año que viene parece falta un montón, pero no, hay elecciones? El gobierno está haciendo lo mismo que hicieron todos los anteriores, tratando de reformar las instituciones electorales para favorecer sus chances. Notablemente lo está haciendo en un año no electoral, así que en bastantes aspectos mejora a sus antecesores, pero se parece tanto que lo hace con operadores de la casta. La gente que está trabajando en esto es la que trabajó para gobiernos anteriores, empezando por el jefe de gabinete, Santilli. No sabemos si le va a ir bien, sabemos que lo está negociando donde corresponde, con los gobernadores y en el Congreso. Y esto, una vez más, nos denota la paradoja de Milei. Milei llega al poder hablando contra el peso y contra el Banco Central. Y ahora está fortaleciendo el peso y el Banco Central. Y lo mismo hace respecto a la casta y las instituciones. Habla de espaldas al Congreso. Y se queja de lo mismo de siempre, de los gobernantes que defienden sus intereses y no los del pueblo. Y hoy con esos dirigentes, con esa casta, está trabajando en el Congreso para pasar una reforma electoral. Y esto a lo mejor nos acostumbramos y nos parece normal. Y lo divertido es que es normal. Pero es todo lo contrario de lo que él venía a hacer, de lo que él promovía, que era romper con esa normalidad. Estamos hablando con Andrés Malamud y yo quiero preguntarte finalmente por la alternativa. Esto parece que se va otra vez a definir de un modo binario, ceros y unos, blanco, negro y pollo pasta. Y del otro lado la oferta peronista kirchnerista se pelea genuinamente y en una cosa medio irreductible y con una cosa más sanguínea del hijo biológico contra el hijo político que se quiere emancipar de la madre. Me refiero a Máximo Axel. Están disputando solo poder.
¿Cuán reagrupable le ves al peronismo-kirchnerismo hoy? Es una pregunta que me hace reflexionar sobre mis propios errores analíticos del pasado. En 2023, a mí me parecía muy difícil que Milei gane las elecciones porque mi análisis se enfocaba en las dos Buenos Aires, que tienen el 45% de la población, y ahí Milei estaba tercero. Y salió tercero, en provincia y en capital. No vi el interior, no vi el 55%, y él arrasó en 16 provincias. Y ahora cuando nos enfocamos en el kirchnerismo, me parece que todo el análisis en Argentina comete el error que yo cometí en 2023. Lo que vos decís es cierto. Hay una disputa por la sucesión del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Mi pregunta es si eso importa para definir la sucesión del peronismo, que gobierna varias provincias más, incluyendo Córdoba, que es la segunda provincia más poblada y la única que definió una elección presidencial en la historia en 2015. Sin Córdoba ganaba Scioli. Así que lo que me parece importante del peronismo kirchnerista es que se tornó como el Partido Radical. Un gobierno, un partido en el que se disputa la sucesión, pero no consiguen desplazar al líder en vida. Los radicales eran así, hasta que no se morían, no lo sustituían. Los peronistas se deglutían entre ellos. Cafiero le ganaba a Saadi, Menem le ganaba a Cafiero, Kirchner le ganaba a Menem y a Duhalde. Ahora parecen radicales. Se están peleando por las instituciones, en los medios. Es pura interna el kirchnerismo. Y mi impresión es que va a venir el peronismo desde afuera y se los va a comer a todos. ¿El peronismo del interior, decís vos? Claro, dije el peronismo desde afuera, pero en realidad aquí hay una metáfora cruzada. Es el peronismo del interior, el peronismo que queda. Salvo que Milei los coopte a todos antes. ¿Y quién sería el mascarón de proa de ese peronismo del interior que puede sorpresivamente comerse al kirchnerismo del área metropolitana? Hoy no lo hay, porque el candidato natural era el peronismo cordobés, pero fueron tan eficientes en alambrar la provincia para que no les entre nadie, que hoy no consiguen salir. Y ya no pasa como antes con Menem y con Kirchner, que venía un gobernador cualquiera, de una provincia chiquita, y como tenía el conurbano asegurado, con carisma te alcanzaba para ser presidente. Hoy el conurbano se lo están disputando los Kirchner, y por eso el peronismo no tiene garantías de ganar. Andrés Malamud, gracias por esta conversación de sábado. Gracias a vos, Diego. Abrazo enorme. El sábado abre preguntas. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Por Now 97.9. Y así vamos cerrando esta nube de palabras de este sábado, el primer sábado post-mundialista. Vamos a agradecer y a decir gracias a Silmar Producciones, siempre nos acompañan en la musicalización Luca Ríos, puesta en el aire Hernán Acosta, la producción siempre el gran Martín Fernández Madero, quien les habla Diego Senkman y Charlie el Cóndor Manzoni. Hasta el sábado que viene. El sábado por la mañana es un buen momento para entender la realidad desde un nuevo punto de vista. Sin la urgencia de la semana, las ideas se desarrollan, las voces se escuchan y las preguntas encuentran tiempo. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Entrevistas con personalidades destacadas sobre los temas que importan, con un enfoque claro, cercano y sin prisa. Nube de palabras, sábados, 7 a.m. por Now 97.9. Actualidad, más música pensada para vos.